manifestación gloriosa del gran poder de Dios que pudieron comprobar ese grupo de los 3 discípulos escogidos para situaciones inusuales. Jesús y sus discípulos siguieron hablando de la venida del Mesías y la participación de Juan Bautista en ese gran acontecimiento. Fue liberado un muchacho que estaba sufriendo el tormento que significa la posesión demoníaca. Por todo esto, Jesús puntualizó que en el reino la fe es indispensable. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos confiadamente al trono de la gracia y hallamos, Señor, la bendición que estamos solicitando para las personas que de alguna manera estamos involucradas en esta aventura preciosa de llevar la palabra tuya para que sea disfrutada. Ese es el propósito de toda esta actividad, pero también para que se disfrute, se necesita que el Espíritu Santo toque los corazones, mueva las vidas, convenza, conquiste, y eso tú lo haces porque eres bueno. Por eso solamente te damos gracias, porque es en tu tiempo y en tu forma que las personas oirán, conocerán y disfrutarán de ti, de tu amor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En este momento conviene una revisión de los acontecimientos que se mencionan en la meditación de hoy. Jesús se dirigió a sus discípulos formulando una pregunta muy puntual. Ustedes, ¿qué opinión tienen del Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué opinión tienen de mí, de Jesús? En ese momento, Dios le reveló a Pedro que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, lo que Jesús aprobó, confiándoles a sus discípulos que estaba a punto de fundar la iglesia, su iglesia, refiriéndose a un grupo de personas que después de ser capacitados directamente por él, serían enviados para llevar la grata noticia de que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Llega el momento en que el maestro considera que ya es tiempo de que les hable a sus discípulos del padecimiento que sufrirá en Jerusalén. Y nuevamente Pedro participa, tratando de convencer a Jesús de que no vaya a la cruz, a lo que el maestro responde con una fuerte llamada de atención, además de que les anticipa que ellos mismos, los discípulos, deben saber que pasarán por momentos difíciles y que siempre deben estar preparados para poder entender el mensaje de Dios y obedecer sus instrucciones. Enseguida Jesús visita la región de Cesarea de Filipo, una región principalmente pagana, y es precisamente en las faldas del monte Hermón que Jesús manifiesta su poder y su gloria, transfigurándose. En ese momento aparecieron Moisés y Elías para hablar con él. Se escuchó una voz que decía: "Este es mi Hijo amado, escúchenlo". Al ver el resplandor y escuchar esas palabras, Pedro, Jacobo y Juan se postraron y adoraron. Pero Jesús les dijo: "Levántense y no teman". Ahora vamos a Mateo 17, de los versículos 9 al 13. También lo podemos encontrar en Marcos 9, de 9 al 13. Dice Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: "No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos". Realmente esta es una instrucción de silencio respecto a esta experiencia. Jesús estaba enseñando a sus discípulos a elegir cuidadosamente cuándo y cómo compartir sus experiencias con otras personas, especialmente cuando se trataba de verdades profundas y espirituales. Dice Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo:
¿Por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Entre los judíos, Elías fue un profeta muy importante que vivió siglos atrás y su vida era considerada fundamental para la llegada del Mesías. Además, según el relato bíblico, Elías no padeció la muerte física, sino que fue llevado al cielo en un torbellino. Así que para muchos, Elías debía regresar a la tierra para que anunciara la venida del Salvador. En Mateo 17:13 se lee, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En el mismo Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 11 y su versículo 14, Jesús afirma que Juan el Bautista era el Elías que había de venir, o sea, que su actividad o misión era muy parecida a la de Elías como antecesor o precursor del Mesías. Conviene recordar que en este pasaje Jesús está explicando a sus discípulos respecto del sufrimiento que tendría que soportar antes de morir en la cruz y por fin morir en la cruz. Les está diciendo que de la misma manera que Elías sufrió a manos de la gente, Jesús también sería traicionado y maltratado por aquellos que no creían en su mensaje o que se oponían a él. Y en consecuencia, los seguidores de Jesús hasta hoy están propensos a enfrentar situaciones dolorosas, traiciones, malos tratos y demás. En Marcos 9, 14 al 28, junto con Mateo 17, 20, Jesús, Jacobo, Juan y Pedro regresaban después de esa gran experiencia de la transfiguración de Jesús y la visita de Elías y Moisés, de la que Jesús les dio instrucciones precisas respecto a que no dijeran nada a nadie hasta después de la resurrección de Jesucristo. Dice el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Este acontecimiento sucedió al final del ministerio de Jesús en la tierra, cuando estaba cerca de Jerusalén. Jesús había realizado muchos milagros y predicado la palabra de Dios. Eso desde luego llamó la atención de la gente común, pero también de las autoridades religiosas de su tiempo, específicamente los escribas, los encargados de anotar en los rollos la ley de Moisés, la ley de Dios. Marcos 9:15 dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Para las personas que ya conocían a Jesús, encontrar al Maestro era motivo de alegría, pues de alguna manera habían experimentado bendición en ocasiones anteriores. Para las personas que iban a escuchar sus enseñanzas por primera vez, tenían sentimientos encontrados de asombro, descubrimiento, esperanza, alegría. En fin, lo vieron, corrieron hasta donde venía y lo saludaron. Dice el versículo 16 de Marcos 9. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Esta pregunta va dirigida a los discípulos, pues vio que los escribas estaban discutiendo con ellos. Esta pregunta se queda sin respuesta o no quedó registrada la respuesta, porque enseguida alguien diferente a los discípulos abordó al maestro. Dice el versículo 17 de Marcos 9. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Entre la gente que estaba ahí, por cierto, dice que era una multitud, o sea, muchas personas. Un hombre se dirige a Jesús, reconociendo que es un maestro, y le explica que había llegado con su hijo. La palabra en el idioma griego que se usó en esta redacción es huios, o sea, una persona adulta.
para que Jesús lo atendiera. O sea, el hijo era ya una persona adulta y el hombre necesitaba que Jesús lo atendiera, porque un espíritu mudo se había apoderado de él. Un espíritu mudo se refiere a un ser maligno que impedía a esa persona hablar. Esto hacía que no pudiera comunicarse con los demás. Seguramente, ese hombre llegó con la esperanza de regresar con su hijo totalmente sano. Marcos 9:18 dice, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El espíritu demoníaco sacudía o hacía temblar a este hombre. Lo hacía que echara espumarajos, que crujiera los dientes. Seguramente no podía comer, tenía mucho desgaste físico por esas manifestaciones y el resultado es que literalmente se estaba secando. Este hombre en su necesidad busca a Jesús y llega hasta donde están los discípulos. Pero Jesús no estaba cuando él llegó y como sabe que ellos son alumnos de Jesús, ahora les pide ayuda a ellos. Pero para sorpresa de todos, los discípulos no pudieron ayudar a este padre angustiado. Marcos 9:19 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Esta es una llamada de atención para sus discípulos, pues para ese momento ellos habían sido testigos de cómo los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. La única explicación por qué no había sanado el hombre que estaba siendo atormentado por un determinado demonio era que los discípulos de Jesús no creían en el poder de Dios para liberar a este endemoniado que estaba frente a ellos. Cuando dice generación, se está refiriendo a todos los que estaban allí, pues ninguno tenía fe. Aquí se demuestra que la falta de fe o incredulidad afecta la relación con Dios. Pues bien, dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos 11:6. Entonces, parte de la reflexión es que todo cristiano conoce a Dios personalmente y por ello está seguro, tiene fe que cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar las adversidades de la vida. Solamente que se debe confiar en Jesucristo. Es por ello que se afirma, en el reino, la fe es indispensable. Las siguientes preguntas. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Muestran la paciencia y el amor con que Jesús trata a su pueblo, aunque eso no le da derecho a su pueblo para no ocuparse constantemente en la fe de cada uno, en la relación amorosa del Padre con cada uno de sus hijos. Con cuánta razón en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, se encuentra la promesa del Padre. No temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, aseguró en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, no lo rechaza. En Juan 10:28 confirma, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Toda esta palabra demuestra la fragilidad del hombre, su incredulidad en un momento determinado. Por ello, el Espíritu Santo está siempre repitiendo, confirmando
y aplicando la palabra en cada hijo de Dios. Enseguida da una instrucción precisa: traédmelo, tráiganlo hasta aquí donde estoy. Dice Marcos 9:20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Durante el ministerio de Jesús en la tierra se registran varios enfrentamientos de Jesús como representante del reino de Dios contra el diablo y sus demonios, quienes mentirosamente se creen dueños de la creación de Dios. Si hay alguien que no conoce el respeto y se opone a Dios, es el diablo. Su nombre quiere decir acusador, calumniador. En este versículo vemos de sus reacciones, y sus ayudantes o demonios tienen su misma naturaleza. Dice la escritura que cuando el espíritu demoníaco vio a Jesús, hizo reaccionar al muchacho. En el griego se usa un pronombre refiriéndose al endemoniado, pero en el versículo 17 de Marcos 9 se utilizó huíos, o sea, hijo adulto, de una forma aparatosa. De esa manera quiso demostrar que aunque Dios mismo estaba ahí en forma personalizada, el demonio podía hacer sufrir a una persona. O sea, que Jesús no podía liberar al endemoniado. Eso quería que entendieran todos. Pero Marcos 9:21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. La pregunta de Jesús no es porque Jesús no sabía desde cuándo este hombre estaba sufriendo. Realmente Jesús estaba demostrando que no importa cuánto tiempo alguien sufra tormentos demoníacos, Jesús hasta hoy tiene todo el poder y la autoridad para hacer bien a la humanidad. Dice Marcos 9:22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En su respuesta, el hombre incluye más detalles que dejan ver la crueldad y el propósito de este demonio, pero también deja ver el poder y la soberanía de Dios, pues hasta ese momento el demonio no había podido matarlo, porque Dios es el que da la vida y a quien quiere se la da y a quien quiere se la recoge. Esa es la verdad. Este padre estaba buscando ayuda para que su hijo fuera sanado. Seguramente alguien le dijo que Jesús estaba por ahí y fue esperando que Jesús pudiera ayudarlo. Cuando Jesús lo interroga, es para que las personas que le rodeaban, incluyendo sus discípulos que ahí estaban, escuchen directamente del afectado los síntomas que padece este endemoniado. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Jesús con amor, pero con determinación, le dice al Padre, es necesario que ejerzas la fe, que creas. Le digo algo que sucede hasta hoy, cuando la o las personas no creen con todo su ser que Dios puede ayudarles. Efectivamente, Dios no puede ayudarles, porque el que a Dios se allega, el que se dirige a Dios, debe creer en Dios. En Hebreos 11:6 se lee, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Marcos 9:24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El padre entiende el mensaje y hace una confesión muy importante. Desde lo profundo de su corazón dijo, creo, sí tengo fe, pero no sé si esta fe que tengo no alcanza a conseguir lo que necesito. Entonces, te suplico que me ayudes.
de tal manera que pueda alcanzar el nivel de fe que se requiere para que mi hijo sane. Eso quiere decir, ayuda mi incredulidad. En la traducción al lenguaje actual se redactó: enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios, ayúdanos a confiar más en Él. Este es un gran ejemplo de honestidad, de confianza, de perseverancia de un hombre necesitado de la ayuda divina. Dice Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El padre ha confesado su poca fe. Ha pedido ayuda al único que puede ayudarlo en esa circunstancia que está viviendo. Jesús ha escuchado su confesión y la aceptó. Ha dotado al hombre de la fe suficiente para creer que Jesús sí puede liberar a su hijo. Así que inmediatamente libera al muchacho. Veamos cómo se efectúa esta liberación. Jesús ejerce su autoridad sobre los demonios. Solo usa la palabra. Solo le habla al demonio. Lo identifica. Espíritu mudo y sordo. Enseguida le da una orden que implica dos acciones. Sal de él, lo saca, lo echa fuera y le prohíbe regresar a ese cuerpo. No entres más en él. Marcos 9:26 dice: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Durante el diálogo entre el padre del hombre endemoniado y Jesús, el padre dejó muy en claro que las intenciones del demonio eran matar a ese hombre que estaba poseído por un espíritu demoníaco. Cuando el demonio es echado fuera por Jesús, no sale ese demonio y se va, sino que deja al hombre ahí abandonado y el hombre queda tirado, atropellado en ese lugar, de tal manera que para más de uno, ese hombre estaba muerto. Este relato es un ejemplo del poder y la autoridad que Jesús tenía sobre los espíritus malignos y cómo los espíritus malignos reaccionaban ante la presencia de Jesús. Dice Marcos 9:27, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. En Jesús siempre se encontrará una mano amiga, una mano que sostiene, una mano que apoya, una mano que levanta. En ese mismo instante, no se necesita estar endemoniado. En cualquier circunstancia que se esté experimentando, se puede acudir a Jesús. Dice en el Nuevo Testamento que podemos llegar en el nombre de Jesús confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Jesús mismo dijo: si algo piden en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice Marcos 9:28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? No se sabe a qué distancia estaba la casa a donde llegaron. Supongo que mientras recorrían esa distancia, una sola idea estaba en la mente de los discípulos: ¿por qué no pudimos echar fuera a ese demonio? Así que le hicieron esa pregunta. Dice Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Volvamos a Marcos 9, ahora el versículo 29, y dice: y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mateo y Marcos relatan este acontecimiento.
que en la primera lectura parece que se trata de dos personas diferentes, pero no, pues ambos lo identifican como endemoniado. Cada uno menciona diferentes características en el momento de describir el evento. Ahora bien, la respuesta del Señor Jesús a sus discípulos es: no conocen a mi Padre, ni siquiera a mí. Por eso no le tienen confianza a mi Padre. Y conmigo sí tienen confianza, pero si no me ven, ya no saben qué hacer, porque Jesús se había ido con Pedro, Jacobo y Juan al pie del monte Hermón, donde se transfiguró. Para que conozcan a mi Padre, deben dedicar tiempo suficiente para dialogar con Él, a fin de que sepan cómo piensa, qué siente, qué le gusta, qué le disgusta, de qué es capaz. En fin, su relación con Dios debe ser de padre a hijo. Ahora bien, para que se dé una buena comunicación con Dios, se necesita que platiquen con Él. Para que puedan platicar con Dios, su Padre Celestial, ustedes le hablan por medio de la oración. Orar es hablarle al Padre en el nombre de Jesús. Y Dios les contestará por medio de la Biblia, su palabra. Esto les ayudará a tener confianza en Él. Tan a gusto van a estar platicando con Dios nuestro Padre que decidirán no comer alimento como carne, vegetales, cereales. No van a comer alimento para dedicar tiempo a la oración y a la meditación de la palabra. O sea, practicarán el ayuno. La práctica de la oración, la meditación en la palabra, dedicar tiempo para estar con Dios solo por disfrutar su presencia. Esa es una de las razones del ayuno. Fortalecerá su confianza en Dios y serán testigos de su gran poder para salvar de la condenación eterna, sanar sus pensamientos, sanar sus sentimientos, para experimentar sanidad del alma y sanidad del cuerpo humano. Así cada vez aumentará la confianza en su Señor y Salvador, lo que les permitirá ayudar a las demás personas. Y milagros, prodigios y liberaciones y todo lo que sea necesario se podrá llevar a cabo en el nombre de Jesús. Solo recordemos todos que Jesucristo vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y los que ya somos sus discípulos podemos apoyar a otros en esa gran comisión que dejó Jesús antes de ir de regreso a la casa de su Padre. Solamente que la fe, la confianza en Dios es indispensable. Creamos, leamos la Biblia, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Disfrutemos la palabra. Lo demás lo hace Dios. Recuerden ustedes que los hermanos de Ventana Virtual Cristiana en Yucatán son una radio junto con otras radiodifusoras y televisoras como Kairos Radio, Radio Vida de Puerto Rico, Radio Fuego en el Altar de República Mexicana, Cielos Abiertos de Venezuela, Apóstolos, Surimar TV y algunas otras. Nos pueden divulgar la palabra, o lo están haciendo en coordinación con Ventana Virtual. Quien quiera puede avisarles a sus familiares o amigos, y ahí hay otros compañeros nuestros. También pueden disfrutar estas enseñanzas en YouTube a nombre de Rosadela y en Facebook como Disfrutando la Palabra. Estemos atentos, Dios nos habla y nosotros podemos ser bendecidos. Bendiciones.